podemos escuchar, que es trabajar el dolor, el malestar, la consciencia, el bienestar físico y psicoemocional, que no tienen por qué sernos desconocidos, pero sí enfocarlos de otra manera. Y para enfocarlos de otra manera, hoy tenemos la opción de hacerlo con una persona que es todo un referente en ello por su conocimiento y experiencia, salvo que te la procures tú, que no es lo más habitual. Nos acompaña, hola Ophelia, nos acompaña en esta conversación, porque vamos a conversar en petit comité y de forma íntima y precisa para que ella nos dé esos enfoques y nosotras preguntemos dentro de la mayor libertad y desde el punto de vista de cada quien y cada cual, siempre desde el respeto, en orden. No vamos a atropellarnos, hacemos una pregunta, buscamos una respuesta y si luego hay que crear un coloquio lo vamos a hacer ordenadamente, porque si no, no nos enteramos de nada. Para eso tenemos a María Garrido, que tiene un largo historial en estas cosas. Ya sé, mi compañera, querida señora que está allí, nos va a poner todavía el foco. Y en la actualidad es directora general del Centro de Terapias Albeitaría Clínica en Puente y con ella está nuestra compañera Mariloli Méndez, que es directiva del colectivo que representamos de Mujeres de Astrada y que actuará de moderadora en esta conversación. Y ahora yo me voy a sentar con todas vosotras y vamos a empezar a conversar cuando quieras. De acuerdo. Bien, muchísimas gracias por haber venido en un día en que lo que provoca a veces es quedarse en casa con esta lluvia. Hoy vamos a hablar de algunos temas que no son usuales. O sea, siempre nos gusta hablar de los temas alegres y felices. Y yo en tu perfil de LinkedIn he leído que te gusta o estás trabajando en cómo desarrollar la conciencia ante todos los eventos que tenemos en la vida. Y uno de esos eventos que a todos nos va a pasar es lo relacionado con la muerte. Y antes de la muerte también hay otros temas relacionados como la enfermedad, cómo llevamos el duelo o cómo acompañamos a la gente que tiene ese duelo. Y a mí me surge una pregunta inicial. ¿Cómo llegaste a esto, a tocar el tema de la conciencia y la receptividad, por supuesto, en la vida diaria, pero hacia la muerte? O sea, ¿qué te llamó la atención? Bueno, la atención por una muerte muy cerrada. Mi madre se murió cuando yo tenía 17 años, se murió de una enfermedad larga y importante. Y ahí empezó todo, sobre todo por casi no cómo lo llevaba yo, sino cómo lo llevaba mi padre. Era como que, de alguna manera, yo siempre me sentí un poco la bandera de mi familia. La bandera no la bandera, la bandera. ¿Sabes? Y yo soy la menor de dos hermanos, uno me lleva 7 años y el otro me lleva 10, pero son hombres los dos. Y la cuestión es que tuve suerte en esto porque una de la mujer de mi hermano mayor era enfermera y era una mujer, bueno, pues muy cercana y con este cuidado, ¿no?, hacia los enfermos, y me lo puso fácil, quiero decir, fue como un intermediario fácil. La cuestión fue después cómo acompañar a mi padre en todo aquel proceso. Fue curioso porque yo dejé de ver a mi padre como un padre y lo vi empecé a verlo como un señor, como un hombre, porque le pasaban cosas, y de alguna manera pues fui combinando es mi padre, pero también es un señor que le pasan cosas. Y lo que hablas de la conciencia lo que significa es darse cuenta. Nada más. Yo enseño qué significa eso. Entonces, cuando tú te das cuenta de las cosas, que eres consciente de las cosas, cuanto más profundo,
más vas a poder manejarlas. Vas a poder trabajarlas, enfrentarte, relacionarte con lo que sea de otra manera, porque eres más consciente de lo que está ocurriendo, más consciente de cómo el otro lo está viviendo, más consciente de tus propios sentimientos. Esa es la... Sí, porque a veces uno habla sobre darse cuenta y otra cosa es conciencia. En realidad, yo lo utilizo como un sinónimo, ¿Sí? porque si te das cuenta realmente de las cosas, eres consciente. La cuestión es que muchas veces pensamos que somos conscientes y no lo somos. Sí. Claro, si yo me doy cuenta de tus sentimientos cuando tú me estás hablando, y evidentemente si me doy cuenta de verdad los tengo en cuenta. Si me doy cuenta, si me doy cuenta de absolutamente, bueno, pues de las personas que están aquí, podré tenerlas en cuenta. Si no me doy cuenta de que aquí no hay nadie, pues esto no existe para mí. Por eso el darse cuenta va a pertenecer a las relaciones que yo pueda tener. Todo lo que no caiga dentro de mi foco de atención, de aquello de lo que no me dé cuenta, no voy a mantener una relación con él. O sea, para ti, por ejemplo, vivir es estar consciente de lo que está pasando, tomar conciencia de lo que nos está sucediendo, ¿o no? No, tú puedes vivir sin ser consciente de lo que está pasando. Es ahí la diferencia, tener una vida consciente o no. Porque, fíjate, el otro día escuché a un niño que le preguntaba a una persona adulta y le decía, oye, ¿por qué vivir si vamos a morir? ¿Para qué estoy aquí si total voy a morir? Y claro, me quedo como, oye, el niño lo está pensando, bueno, no vamos a hablar de la respuesta, ¿no? Pero a veces pensamos que vivir es el ir logrando una serie de cosas más que entender la razón del por qué estamos aquí. ¿Okay? Y el del para qué estamos aquí, sobre todo el para qué, ¿no? Sí, sí. Estamos aquí. Entonces, en tu trabajo, ¿no? Tú hablas un poco de eso, ¿no? De Claro. lo poco que yo he leído, ¿no? Sí, la cuestión es que a la pregunta de por qué... ¿Por qué vivir Sí. si total vamos a morir? Claro, eso tiene muchas respuestas, desde la más religiosa hasta la menos religiosa, ¿no? Pero, bueno, en realidad, si tú... todo aquello que tenga un sentido para ti, sea cual sea, me da igual si es más espiritual, más utilitario, más material, más económico, más de éxito, me da igual, si tiene un sentido para ti, ya está la razón de por qué vas a vivir. claro, pero yo creo que en el caso de la muerte, Sí. tienes muchos diferentes tipos de muerte, ¿no? O sea, cuando Sí. dices, oye, se muere un niño pequeño, te impacta, ¿no? Pero en cambio cuando dices, oye, se murió alguien mucho mayor, tú dices, bueno, es que vivió. No sabes cómo vivió, pero vivió. Claro. O cuando es una muerte accidental que tú ni te lo esperabas, alguien que salió de tu casa, le dijiste hasta la hora de la cena y no llegó la hora de la cena. O alguien que tú lo ves sufriendo mucho, con una enfermedad terminal que es larga, es dolorosa, y eso además no solamente afecta al paciente, sino también a todo su entorno, a lo que sufren los cuidadores cuando están con alguien así. Entonces, claro, para mí la muerte no es solamente como un fin, ¿no? O sea, muerte y ya está, ¿no? Sino todo lo que conlleva, que tú lo mencionas muy bien, ¿no? Cómo es el duelo, cómo es ese acompañar, cómo a veces es enfrentar una situación de muerte, ¿no? No sé si puedes hablar de las diferencias o lo que has dicho tú sobre. A ver, es que me hiciste un montón de preguntas todas en una. La próxima es Muy bien, muy bien. Pero pueden ustedes No. decirnos, contesta esa primero. A ver, una de las principales cuestiones es ¿cuál es el propósito de la vida? Y la cuestión es que si pensamos en la vida, el propósito de la vida es la vida misma, pues a lo mejor no tiene sentido un niño que se muera pronto, ¿no? Con una lógica, pues no tiene sentido. Y bueno, si esto va a ser un diálogo y a alguien le gusta intervenir en cuál es el propósito de la vida, cuál sería el propósito de la vida. Y para contestar a esa pregunta, la cuestión es un poco de lo que hablamos en la otra charla, que somos algo más que materia. Entonces la cuestión no puede estar enfocada a la materia, o sea, a la vida orgánica.
El propósito de la vida no está relacionado con la vida orgánica. A través de la vida orgánica hacemos un propósito, tenemos un propósito. Esa es la respuesta. Entonces, el que se muere a los 2 meses, el que se muere a los 80, tiene el mismo propósito. Y la razón de por qué se muera a los 2 meses o se muera a los 8 está relacionado con su propósito. Esa es la O sea, el propósito que tiene que entender, por ejemplo, el padre de un niño que se muere a los 2 meses. Como el propósito, ¿me hablas del O sea, el propósito propósito del niño o del padre? O del padre, No, porque no, la bueno, muerte tiene todos tenemos un propósito. eso, pero tiene esas dos caras, ¿no? O sea, El propósito es el mismo para todos. Para el padre, para el niño de 2 años, para el de 80 años, para el que se muere en un accidente de tráfico, para el que se muere de una larga enfermedad. El propósito es el desarrollo de la conciencia. Y la vida material, las experiencias que tengamos, son para eso, para el desarrollo de la conciencia que somos, de la energía que somos, del alma que somos, llamadle como queráis, hay personas que le tienen tirria a determinadas palabras. Entonces, entra dentro del propósito tanto del padre como del hijo ese niño que se muere a los 2 años, a los 2 meses, tanto para el padre como para el hijo. Pero la cuestión es que nos identificamos con esa personalidad. El padre se está identificando con la personalidad de que soy fulanito, padre de este niño de 2 meses. El niño no tanto, porque a los 2 años, a los 2 meses no está identificado con su personalidad. Este es el problema, por así decirlo, la identificación con esto que somos aquí delante, con el nombre Juan Carmen, María, etc. El problema no es la personalidad, el problema es la identificación con la personalidad. Es como, hay muchas personas que le llaman a la personalidad ego, no es lo mismo, pero bueno, vamos a imaginarnos que sí, ¿de acuerdo? El ego no es nada malo, la personalidad no es nada malo, la cuestión es cómo se alinea con lo que en esencia somos, cómo caminan juntos, por así decirlo. Aquí es donde se me lo que tengo, lo aprendí de ella. La verdad, somos más, perdón, burras, por eso no es necesario que sea psicóloga, lo que yo aprendí no va a parecer. Bueno, la vida infantil también aprendemos muy bien. Sí, pero hay cosas que no te lo explican. Claro, la cuestión es que no nos pasen cosas buenas o malas. Al alma lo que quiere es tener experiencias. Todas las experiencias son útiles para el alma porque lo que va a hacer es desarrollarse. Entonces, el que lo pasa mal es el ego, la personalidad, porque dice esto es bueno, esto es malo, esto me hace daño, esto me hace sufrir o no. Pero si la personalidad empieza a entender qué es lo que está ocurriendo, eso no quiere decir que no sufras porque se te muera alguien. Bueno, pero tu forma de vivir es diferente. Hacer madurar a una persona. Sí, claro, desde luego. Para tener fuerzas para vivir. Sí, una persona que está más alineada con la conciencia es una personalidad más madura. Es una personalidad, bueno, pues de alguna manera que escucha su yo interior, que, bueno, está más en concordancia. ¿Cuál es la otra pregunta? Bueno, la idea también es que los demás hagan preguntas. Porque, por ejemplo, una persona que tiene un hijo, hay personas que aunque no se recuperan, yo creo que de todo nunca, por supuesto, pues unas dan hecho una vida desde un principio más normal que otras que a lo mejor pues, no quieren salir, no quieren ver a la gente, no quieren estar así mucho tiempo. Eso no debería pasar, porque si tú vas a un psicólogo, siempre te va a conducir a lo mejor a sufrir lo menos posible, ¿no? Pienso yo, no lo sé. Es que en la vida unos somos pelirrojos, otros tenemos el pelo negro, otros somos... No solamente es eso, también tienes Nosotros que somos poner iguales, en tu nosotros parte tenemos la si tú fuerza. no quieres. Sí, pero vamos O no, María. no, pero vamos a tratar de escuchar a María, que nos va a decir, porque si no, Perdón. vamos a hablar de las opiniones. Eso de no debería pasar, las cosas pasan, y lo dijimos antes. El alma busca experiencias. Lo de bueno o malo es que el ego, la personalidad, no lo encaja o no lo entiende. Porque unas personas pueden, a pesar de que bueno, en su corazón haya una tristeza o algo, pero pueden continuar con su vida, y otras no, o lo tienen más difícil, que era la pregunta. ¿De qué depende eso?
Si te hago la respuesta corta, del grado de consciencia que tenga esa personalidad. O sea, esa personalidad está identificada exclusivamente con que es una materia y que es una cosa que vive aquí, o esa personalidad es consciente de que es una conciencia, un alma que viene aquí con un propósito. A la respuesta de que el psicólogo te puede ayudar o no, pues mira, esto es como los fontaneros, ¿eh? Habrá fontaneros que eso claro, no, los profesionales es lo que es, no porque seas psicólogo, pues a lo mejor tienes un corte o estás más alineado en tu personalidad con tu conciencia, no, lo mismo, bueno, yo no digo, de todas las profesiones, la personalidad que la profesión no tiene por qué. Hombre, a ver, en principio, una persona que se dedica a ayudar, en principio parece, ¿no?, que su vocación está un poquito más orientada. Pero eso no indica, de hecho, por esa razón hay tantas escuelas de psicología. Quiero decir, hay más escuelas con más cognitivas conductuales, más relacionadas exclusivamente con la modificación de conducta, no con la razón de por qué te portas así, entonces tú podrás ser libre de hacerlo o no. Entonces es como más sintomática, más como la medicina de tienes una inflamación, te doy un antiinflamatorio, pero no voy a buscar la causa. Entonces hay muchas escuelas de psicología diferentes. O sea, psicólogo no. No depende solo del carácter de la persona, sino también depende de lo que es la evaluación del cerebro. Esto es nuestro ordenador, depende cómo funciona. Y no todos los cerebros funcionan igual. No, pero cuando hablamos de cerebro y me hablas de inteligencia, hay una cosa que es la inteligencia. No, O sea, no se trata de inteligencia, se trata del desarrollo aquí. claro, No tiene nada que ver con la inteligencia, el desarrollo. El desarrollo de la materia está relacionado, tiene el mismo grado que el desarrollo de la energía que eres. Entonces, si tú eres una conciencia con un alto desarrollo de quién eres, qué es el mundo, qué es el otro, tu cerebro, tu materia, estará en la misma consonancia, por así decirlo, que es el desarrollo. Ese le dan los comandos al resto. Claro, pero eso no significa que sea mejor ni peor. Esto es yo como, hablo de eso. cada uno tenemos una edad diferente. O sea, a mí me parece maravilloso un niño de 5 años y una persona de 80. Y a lo mejor el niño de 5 años tiene un poquito más de desarrollo en conciencia que a lo mejor una persona de 80. Es que somos como una planta, unos desarrollan más, otros menos. Claro, pero quiero decir que el desarrollo, no estamos hablando del desarrollo de la materia orgánica. La materia orgánica, o sea, que tú tengas un cerebro hábil, que procese más información, que es a lo que te refieres. En base de ciencia. Sí. Estudios que hubo como desarrollo el cerebro. Sí. Los datos que tiene, las Sí. señales que da, Sí. va todo para. Sí. Aquí es nuestro centro. Y unos tienen mejor desarrollo, mejor depende como. Bueno, hoy en día está más. Uno desarrolla más y otro menos. Tú Pero hoy en mencionas día- en tu LinkedIn que tú vas a los síntomas y a las causas de esos Al mismo síntomas. tiempo. Al mismo tiempo. Déjame contestar una cosa. Hoy en día sabemos que el primer cerebro está en el corazón, no está en el cerebro. Pero bueno, esto habría mucho que hablar y otros días, si queréis, hablamos sobre esto. ¿De acuerdo? La cuestión es que cuando hablamos del corazón no estamos hablando del sentimiento, ¿vale? Estamos hablando de otra cosa, de otras conexiones. A medida que la conciencia va desarrollando en su evolución, conciencia me refiero al alma, ¿vale? No a la mente. Pero es que está uno conectado con el otro. Claro, es lo que estamos diciendo. La materia va a estar siempre alineada con el grado de la energía que tú eres. Es exactamente igual. Tú imagínate que yo quiero, pues no sé, hacer una casa. La casa, por muy bonita que sea, por unos planos estupendos que yo tenga, va a depender de los materiales. Y los materiales van a depender de la arcilla, del grado, de la calidad del agua, de la calidad de la arena, etcétera. No va a aparecer una casa fantástica, con una estructura maravillosa, si los elementos que la conforman, ¿sí?, no tienen la misma calidad. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pues esto es igual. O sea, la materia que somos, la capacidad del cerebro de poder captar más o menos estímulos, etcétera, la capacidad de empatía, etcétera, va a depender del grado de conciencia de ese ser en esencia que está habitando ese cuerpo. Es como imagínate
un teléfono, un hardware. Contesta, Carlos. Imaginaos un teléfono móvil, ¿de acuerdo? Para que el teléfono móvil funcione, los programas que tienen que estar coordinados, los programas con la materia, con el bicho que es. Yo no puedo poner un software de última generación en una patatilla de teléfono. No puede funcionar con esto. ¿Me sigues lo que quiero decir? Tiene que estar alineado una cosa con la otra. Sí, y muchos de los que echa el cerebro. No depende de la materia, depende del grado de conciencia, del desarrollo del alma que tú eres. O sea, que depende más del corazón, ¿no? Que del cerebro. Bueno, esto también habría Ahora, mucho que es que hablar. tú recibes con los ojos. Al recibir mandas señales arriba. Arriba vienen impulsos, es lo que después esos impulsos te dan esos sentimientos que tienes. Te sientes triste, eres más desarrollada, te sientes alegre. Es que aquí hay impulsos que son los que dan el comportamiento. Yo entiendo lo que tú quieres decir y no te quito la razón. La cuestión es que esto que tú me estás diciendo está poniendo que la importancia está en la materia y no lo está. ¿Entiendes? No, yo quiero decir que estamos coordinando los otros. Sí, por supuesto. Todo es importante. Y todo lo que acabas de Todo decir es importante. verdad. De hecho, en el círculo del hábito, para que una persona pueda deshabituarse de un programa, de una idea, de una creencia, de algo, hay que romper el círculo del hábito. El círculo del hábito es, yo tengo un pensamiento sobre algo, imagínate, pues le tengo miedo a la muerte, ¿vale? Entonces, como yo tengo ese programa, por mi educación, por lo que fuere, porque me haya pasado algún trauma, etcétera, etcétera, yo tengo ese programa que es como una etiqueta, imagínate, ¿no? La muerte es esto lo que yo pienso. Mi cerebro va a emitir las sustancias correspondientes con este programa que yo tengo, ¿de acuerdo? Pero eso no tiene nada que ver con lo que yo estaba diciendo, entonces ahora lo retomo. Entonces emite los neurotransmisores, las sustancias que están correspondientes con esta creencia. Y eso es lo que a mí me hace sentir físicamente, experimentar ese miedo, esta historia. Como yo lo siento físicamente, vuelvo otra vez a mandar este feedback. El programa que yo tengo es verdad. Es lo mismo que decía yo. Tú te lo explicas de otra manera. Tú sabes mejor. No. La cuestión es que me da la impresión de que estás pensando que te estoy quitando la razón y no, ¿eh? No. Te sabes expresar mejor, pero es lo mismo. Entonces, la cuestión es que es un círculo, ¿de acuerdo? Y ahí quiero llegar. Si tú crees que la potencia, por así decirlo, que la importancia está en el input que sale de tu cerebro, ¿sí? Hacia aquí y vuelve otra vez con el feedback, tú no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, el círculo del hábito no lo puedes cambiar. Por eso, si la psicología funciona, es precisamente porque somos una conciencia que habita una materia. Si yo soy consciente, si me doy cuenta de que este programa, en realidad, a lo mejor no me es útil, porque me hace pasar mal, me lo hace pasar mal. Digo, espera un momento, yo soy el que está dentro de esta materia y digo, espera un momento, esta tarjeta a mí realmente me es útil o no me es útil. Puedo pensar, puedo informarme, puedo ir a una escuela, puedo leer, puedo intentar cambiar mi programa, mi forma de pensar. En la medida que yo hago esto, voy a emitir otras sustancias, mi cerebro va a emitir otras sustancias que me van a hacer sentir diferente. Por eso, si tú pones el peso en la sustancia y en la emisión del cerebro, tú no vas a poder cambiar nunca de creencia ni nunca de programa, ¿me entiendes? Por eso digo que el problema del ser humano es la identificación con la personalidad, con el físico. Si tú te pones detrás de eso, dices, espera un momento, yo esto lo voy a poder cambiar. Yo tengo la posibilidad de que esto pueda ser de otra manera. Entonces, sí te estaba dando la razón, pero lo que te estaba diciendo es que el peso, si tú quieres modificar, por así decirlo, algo, esa es la diferencia de la terapia de modificación de conducta, que en psicología, por ejemplo, yo te puedo hacer un refuerzo positivo para que tú cambies de conducta, por así decirlo, pero no te estoy diciendo la causa. Yo aquí te estoy diciendo la causa es esta. Entonces te hago mucho más libre. Decir, mira, pues, puedes pensar esto, puedes pensar lo otro. Si piensas esto, va a ser esta consecuencia. Si piensas esto otro, va a ser esta otra. La ley de causa y efecto está ahí. Entonces, sí, claro que tienes razón, pero el peso no está en la materia, porque si no, nunca podríamos cambiar. ¿Cómo cambias el input del cerebro? Mientras no te haga clic, no se entienda la vida. ¿Y por qué nos hace clic? Darse cuenta. Eso es lo que significa, eso es la potencia de la consciencia.
Cuando tú te das cuenta de algo, tienes la posibilidad de poder cambiarlo. ¿Y la fuerza? La fuerza yo creo que viene después. Sí. Yo quisiera comentarte algo. Yo a los 30 años, un médico me dieron una certificación de que iba a durar 10 años después de un tumor. Y lo primero que me vino a la mente no fue la muerte. O sea, no fue el momento de que te quedan 10 años de vida, pero ya pasaron los 10 años. Tengo buena experiencia. No se preocupe por ti. Lo primero que me vino a la mente fue, ¿qué hago yo ahora para ser útil en estos 10 años que me quedan? Y lo segundo es, no tengo tiempo que perder. Entonces eso de que, oye, los planes, y bueno, sí, voy a ir, no, me volví más antipática, o sea, más para decir en qué tiempo más corto hago más cosas. ¿Encontraste un sentido? ¿No? Claro, es que al Sí, final sí, va de eso la historia. Este- El problema es cuando no encontramos un sentido. Claro, el tema es cuando a los 9 años se repite el tumor. Entonces ahí dije, bueno, ya, esta es la despedida. Por supuesto hice otras cosas, y por eso no sucedió Otra cosa. otra realidad, ¿no? Claro. Entonces el término, por eso a mí la conciencia a veces me parece que va más allá de darse cuenta. Por eso tenemos momentos de darnos cuenta. Para mí la conciencia es como más estar como con los pies en la tierra, no sé cómo decir. Presente, quizás. En realidad, o sea, presente en todo lo que hacemos, ¿no? Claro, O sea, claro. Si estamos presentes aquí, vamos a aprovechar el presente aquí, porque este momento no se repite. es una cuestión de grado. O sea, a ver, Nada es blanco-negro. La conciencia también es una cuestión de grado. Tú puedes ser consciente en este grado o más grado. ¿Entiendes? Nada en la vida es blanco-negro. Pues bueno, si quieres utilizar dos palabras diferentes, te lo pongo. no, o sea, por el término de la muerte, ¿no? O sea, porque bueno, después de eso, en cada proceso que he vivido, con la muerte de gente, por ejemplo, en un accidente o en una enfermedad larga, yo digo, dos grandes amigos, no tengo hermanos, pero como mis hermanos, y era una enfermedad larga y yo los veía sufrir y yo decía, ojalá que la muerte venga pronto. O sea, pero era algo que lo pedía, o sea, casi instantáneo. Y con una de ellas, que fue la más reciente, le dije, di adiós. Claro, suéltate. O sea, suelta, ¿no? A veces quizás nos aferramos también a la vida por ese miedo. O sea, yo creo que la muerte no solamente es el proceso de desaparecer físicamente, sino también el miedo que tenemos a qué hay después de. Al desconocido, el miedo al desconocido. No sé, yo no tengo la respuesta. Te estoy preguntando porque no tengo la respuesta. Así que, Bueno, a ver, la muerte... no sé si cuando- alguien más tiene algo que comentar sobre eso, pero Cuando hablamos de la muerte, hablamos de la muerte física, ¿vale? En este momento en el que estamos hablando. Ahora, sí es cierto que muchas veces se toma figuradamente. Quiero decir, por ejemplo, hay personas que pueden estar sufriendo, pasándolo mal, y piensan en la muerte, en su propia muerte. Es el problema del suicidio, ¿de acuerdo? Sí. La cuestión es que, como se toma literal la muerte, una persona que está sufriendo piensa que su única salida es la muerte, suicidarse. En realidad, lo que está ocurriendo es que quiere ponerle fin a ese sufrimiento. Ahora, en este contexto, cuando estamos hablando, hablamos de la muerte física, o sea, se acabó. Pero la muerte en realidad es lo que nosotros entendemos como un fin. Pero date cuenta de una cosa. Si estamos hablando de que el propósito está relacionado con el alma que somos, aquí la vida solo hay una, que es la vida del alma, no es la vida de la personalidad. ¿El alma vive una vez? No. Déjame terminar. Y las personalidades viven muchas. La vida del alma quiere decir que no hay ningún final, es paradójico, en el sentido de que hay final y no hay final. Es como decir, ¿qué es la respiración? La respiración es inspiración o inspiración y expiración. ¿Entiendes lo que quiero decir? Siempre es algo... Se dice que la verdad está escondida detrás de lo que aparenta ser una paradoja.
Entonces, claro que hay muerte, pero la muerte lo que significa es que va a volver a un final, o un principio. ¿Qué significa el día y la noche? Es un ciclo, siempre son dos partes, de todo hay dos partes, ¿de acuerdo? Entonces, la muerte es como la sombra o la parte de abajo de otra historia, ¿vale? Entonces, decir que la muerte es un final, bueno, es un final para que haya un principio, en realidad. Es como decir que la inspiración es la vida y la expiración es la muerte. Bueno, pero es que vamos a volver a tener otra inspiración. O sea, la gran mayoría de las veces, a los humanos lo que nos pasa es que tenemos un problema del entendimiento del lenguaje, un mal entendimiento del lenguaje. No sé si alguien quiere hacer preguntas, pueden sentirse libres, por favor, porque si no... Yo creo que hay personas que no mueren nunca, mientras uno las tenga muy presentes. Sí, Hicieron un tránsito por la vida, con más tiempo, menos tiempo, pero hay personas que quedan siempre. Lo acabas de decir, personas. La persona es la personalidad. La persona que es. Hay personas que no mueren nunca. Mientras alguien esté en el corazón de alguien o en la mente de alguien, esa persona, esa personalidad no va a morir nunca. El que está en el libro, por ejemplo, no va a morir nunca, pero es la personalidad la que vive siempre el alma. En esta personalidad, en esta otra, me sabe Dios por qué. Por eso lo interesante es desidentificarnos un poco de la persona que somos y empezar a alinearnos o a que la persona se ponga un poquito más así a la par de lo que me sensación. Porque si no tampoco vas a poder cambiar muchos programas. Es decir, lo que estaba explicando antes, si tú no te pones como observador de la personalidad que eres y de los problemas, dramas que tienes, no vas a poder cambiar. Bueno, quizás las cosas que le pasan a uno en la vida son los que nos despiertan a tomar conciencia de quién soy, por qué estoy aquí, cuál es mi final, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una experiencia de vida a los 13 años que me marcó lo suficiente como para entender que estaba aquí más allá de caminar sobre el todo. Sí, sí. Y esa experiencia mía la he desarrollado con el tiempo. Con los años tuve otra experiencia que me recordó, no te desvíes del camino, y últimamente casi tengo otra tercera que me recuerda que no solamente somos un físico, sino que no es lo que ves, sino lo que es. Y hay que tomárselo con la suficiente claridad de luz para entender. Sin buscarle a veces tres pies al gato. No nos gusta nada el conflicto, no nos gusta nada la tensión, no nos gusta nada lo que nos hace sentir mal. Pero es que o te empuja muchas veces o no vas. Ya. Bueno, pues uno se resigna o uno aprende a gestionar. Bueno, ahí yo siempre hago la diferencia entre resignación y aceptación, que para mí no tienen la misma... No, pero me refiero, tú tienes una experiencia y puedes quedarte a estar viviendo en esa experiencia o tomar la decisión de decir, esto es el libre albedrío, ahí lo tenemos, lo que queramos. la acepto y la vivo desde otra perspectiva. ¿Cómo? Sí. La cultura, ¿no? Claro, pero la cuestión es que tú no naciste en el país donde naciste, en el año que naciste, en la familia en la que naciste, con la cultura que naciste, por un casual. ¿Tu pregunta? Esther. Tengo una pregunta. Hola, Esther. Yo lo veo, mi teoría es que esto es un juego, entonces el fin del juego es que crezca la consciencia universal, o sea, que se eleve en general, como somos uno, cada uno es una parte del todo, y entonces por eso por eso encuentro lógica que se mueran niños o que haya Hitlers y cosas así, y guerras y movidas, porque no lo entendería. Entonces, desde esa perspectiva me planteo yo, es una pregunta, ¿en qué momento se creó el alma? Quiero decirte, vale, somos materia, evolucionamos, o sea, la materia viene de un sitio, ¿no?
Y en algún momento del alma, pues empezó también a surgir, a unirse. ¿Cómo? Repíteme esto último. Que somos materia, la materia que viene de un sitio, o sea, que esto de que evolucionamos, bueno, lo de la teoría de la evolución, nosotros como Bueno, que ya materia. está más que descartada, pero sí, sigue, a ver, que es que no te pillo todo. Bueno, o lo que sea, la materia va por una parte y hay un momento en el que el alma aparece. ¿Sabes lo que te digo? No, no te sirve. Me estás hablando, a ver, por lo que entiendo, hablas del alma cuando está relacionado con un humano, ¿no? O, Con un no, humano. efectivamente, vale. La palabra alma yo la reservo para, imagínate la energía que empieza a ser, bueno, pues lo primero que habita es el reino mineral, ¿de acuerdo? Y pertenece a la vida y poco a poco se va haciendo consciente, pues poco a poco, hasta como que ya puede ocupar otro hardware, ¿entiendes? Otra cosa física, otro teléfono de más nivel. Entonces ya puede pertenecer al mundo vegetal, ¿sí? Entonces, bueno, pues la cosa sigue. Fijaros que la cosa sigue sin que la materia sea consciente, ¿vale? El que es consciente es la energía que está habitando la materia. Entonces, bueno, la cosa sigue evolucionando y ya puede pasar al reino animal, ¿sí? Hasta que sigue evolucionando, hasta que puede pasar al reino animal humano. Ahí le reservamos la palabra alma, pero es un tema de connotación otra vez de lenguaje, que es muy complicado. Hay gente que le llama alma animal, alma vegetal, alma mineral. Bueno, es igual, pero estamos hablando de lo que significa, nada más. ¿Cuál es tu pregunta exactamente? Porque aquí es donde me perdí. Ya me lo dice. Ah, vale. O sea, lo acabo de ver en plan. Bueno, claro, yo realmente no sé a lo que te refieres con que la evolución está descartada, eso no lo sé. Como yo estudié una cosa, Sí, me bueno. tenía sentido la evolución de la materia, así. Vale. Entonces, ahora acabo de ver igual también la evolución del alma, que se empieza primero mineral y luego salta. Bueno, se va haciendo más complejo. Claro, se va a medida que van complicando. apareciendo las. Cuando dije lo de que el evolucionismo está descartado, a ver, entiéndeme bien. Aquí saltamos a la física pura y dura, ¿vale? Y al teísmo o al no teísmo de la ciencia, ¿de acuerdo? Por lo que sabemos en la física, algo surge. Algo surge, un átomo de energía, y de ahí algo. No podemos decir que fue una explosión, porque si decimos que es una explosión, quiere decir que había espacio, quiere decir que había aire. No es una explosión. Le decimos al Big Bang una explosión, pero no lo es, ¿vale? Y a partir de ahí empieza la historia. Entonces, si hubo un principio, ¿quién lo principió? ¿Qué quiere decir? Ahí entramos en la paradoja de un origen sin origen, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí empezamos con que a algunos le pican un poco una cosa, a otros no les pica tanto, y al final, pero ¿dónde empezó? Donde todo empezó. No hay más. Otra cosa es lo que va ocurriendo, el juego que tú le llamas, ¿no? Bueno, hay gente que a lo mejor no le gusta decirle juego, porque imagínate una personalidad que está muy identificada con el drama personal, con lo que tenga, que le digan, es que la vida es un juego, que será el tuyo, guapa. Claro, ¿entendés lo que quiero decir? Por eso es muy interesante escuchar más profundamente a la persona, no solamente la palabra, sino qué está diciendo detrás de esas palabras. Eso es lo que significa si tú eres más consciente, ¿no?, del lenguaje, de la energía de la persona que te está hablando, o que es una cuestión de profundidad. Bueno, pues te contesté yo. Es que había, o sea, hay gente que dice que los animales no tienen alma. Es una cuestión de nomenclatura y de lenguaje. A mí, realmente, ¿qué más te da? O sea, hay gente que puede decir, no, perdona, pero un animal no puede tener alma. Bueno, si te ofende, entonces no. Tienes que es una cuestión. ¿Cómo un animal no puede tener alma si es cariñoso? Por eso te digo, ¿entiendes? Que es una cuestión de lo que entendemos por alma. Tiene cariño, pues es que tiene alma.
La cuestión es que también Y si tienes un confundimos sentimiento alma de con miedo. emoción, y no lo es, ¿vale? No es el alma, la conciencia no es la emoción. Quiere decir que algo tenga... Todo eso viene del alma, entonces los animales tienen alma. Le ponemos una connotación al alma que no es lo que tiene. Porque entonces me dices, si eso es así, te digo lo mismo que con lo del cerebro. Si eso es así, como una planta no siente, no tiene alma. O sea, para ti, a partir del animal tiene alma. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que tiene sentimientos, los sentimientos vienen del alma. Claro, y entonces, para ti el alma solamente es a partir del reino animal, el reino vegetal no. Entiendes que al final es un problema de nomenclatura. Que se ¿Y dice qué que- tiene más que ver con la energía? Claro, en realidad estamos hablando de eso. ¿Entiendes? Estamos hablando de eso, de que la energía se va cada vez individualizando más. Por eso, de hecho, el reino vegetal, el reino mineral y el reino animal, se habla de que hay un alma animal más común, hay un alma vegetal del reino, y ya en el humano empieza a ser una individualidad. De hecho, de ahí surge la palabra personalidad. Es como imaginaros un océano. El océano está lleno de olas, ¿vale? Cada una de las olas sería la emergencia, una emergencia es una algo asciende, una ola, del alma uno de la totalidad, ¿entiendes? Entonces, nosotros ya tenemos el suficiente desarrollo en esa energía que somos como para ser algo individuado, por así decirlo, que lo que está haciendo es buscar otra vez el camino a la totalidad. Estamos haciendo el camino del que venimos, con conciencia. Esa es la diferencia, sabiendo lo que estamos haciendo. Es que mi pregunta iba por ¿en qué momento nos individualizamos? En el momento en el que ya sabes lo suficiente, ya tienes lo suficiente como para, pues ahora voy a ser humano, hasta ahora era perro, y ahora voy a ser humano. ¿En qué momento se desarrolla lo suficientemente el Windows como para necesitar una carcasa diferente? En el momento en el que se desarrolló, bueno, pues está, y antes no podía usar esa carcasa porque no estuvo desarrollado. ¿Ves como todo el rato es una unión y una correspondencia de una cosa con la otra? Sí, es un círculo. El círculo, de hecho, es el símbolo de la totalidad de la vida. Y cuando lleguemos a la fase final, volvemos a empezar. Ya te lo contaré si llego. Es que nadie no lo cuenta. Bueno, estamos hablando de que nosotros pensamos que somos el culmen de la evolución y va a ser que no. Lo vemos desde ese punto de vista y va a ser que no. Sí. Además, bueno, si tú hablas, por ejemplo, con todas las experiencias cercanas a la muerte, Sí. gente que regresa y cómo ve ese más allá, y puedes decir, lo creo, no lo creo, me parece, o como otras religiones, por ejemplo los budistas, o cómo ven la trascendencia de la muerte, o le dan un matiz diferente a si tú mueres, por ejemplo, repentinamente, Ajá. o muy violentamente, Sí. o en tu cama tranquilamente. O sea, ¿qué piensas tú? O sea, ¿cómo ves tú? ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque a veces, o sea, yo, por ejemplo, para tranquilizarme, pues, por mi madre, que tenía 99 años, y se fue tranquilamente mientras yo le estaba leyendo un salmo, y ella se quedó. Yo dije, ay, creo que no está respirando. Entonces, bueno, para mí fue una muerte, oye, qué agradable, ¿no? Sí. Claro, cuando tú dices qué agradable, dices, oye, pero se murió tu mamá, sí, pero me parece que fue agradable. O sea, si tú lo dices, normalmente, o sea, alguien que, oye, ¿cómo no vas a sufrir? O sea, si alguien se muere, tienes que sufrir porque se murió, ¿no? O sea, te lo dice unas creencias. Pero si lo ves por otro lado, o sea, Dios mío, que budista, por ejemplo, me dijo, qué alegría, te felicito que se haya ido así. Entonces, oye, celébralo. Sí, yo dije, bueno, ¿cómo hago para celebrarlo? Claro, entonces tú me dices, tú, bueno, ¿cómo hago para celebrarlo? Bueno, es una cuestión cultural, yo lo decía antes, hombre, yo siempre dije que yo quería que despidiera mi cuerpo a la irlandesa, por favor, hacer un karaoke y no cervezas, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque para mí no es un drama, es ahora estoy espiando,
qué casualidad que se llame expirar. Y ahora estoy inspirando. Muy bien. Ahora, al que le cuesta comprender la diferencia entre una muerte traumática, una muerte dura, una muerte como fuere, es al ego porque no comprende por qué o para qué eso ocurrió así. O sea, es el sufrimiento de esta persona. La otra persona, muchas veces decimos, se fue sufriendo. En primer lugar, nadie muere solo, nunca. Y no lo digo de los que estamos en este lado. Nunca, nadie se muere solo. Hay mucha gente trabajando al otro lado y nadie se muere solo. Y en segundo lugar, precisamente los estudios de experiencias cercanas a la muerte nos hablan de que antes de que ocurra un gran sufrimiento físico, la conciencia se desconecta. Entonces, el que sufre es el que queda en este lado, ¿eh? Y del otro lado, como yo estaba allí y ahora ya no estoy. No hay ese sufrimiento, esa historia. Aunque tú veas a alguien que está agonizando, la conciencia no está presente, el alma ya se fue. De hecho, yo tuve una experiencia personal bastante impactante. Os lo cuento aquí que no hay nadie. No cuenta. Yo tenía una... ¿Podemos dormir esta noche? Yo, hombre, en principio se supone que esta charla es un poco para todo lo contrario, para tranquilizarnos más. Sí. Si no es así, entonces ya cortamos el asunto. Yo tenía una paciente que, bueno, había pasado por 2 cánceres bastante importantes, una mujer joven, y estaba diagnosticada de una enfermedad rara, bastante dolorosa. Esta mujer tomaba 5 gramos de morfina diarios. O sea, chachi. Ya. Y era una mujer que casi tenía pues casi 100 operaciones encima. O sea, era una barbaridad. Sí, 100. Ya era una práctica. Sí, era una cosa. Entonces, de hecho yo esto lo hablé con la doctora Luján, que sabéis que fue anestesista. Entonces yo decía, ostras, es cierto que una persona que viene de tomar tanta medicación tan fuerte como esto, dice, hombre, claro, hay que tenerlo muy en cuenta para cuando la operas para dosificar esta historia. No es lo mismo que tuvo yo, ¿entiendes? Que nos daba un poquito y ya. Ah, no, ahí hay que darle duro al asunto. Efectivamente. Bueno, pues yo recuerdo que yo le pregunté si podía ir a visitarla cuando la operaron, me dijo que sí. Pues efectivamente se operó y yo llegué al hospital y ella estaba en la UCI. ¿Vale? Estaba dentro de esta parte del hospital donde solamente están los enfermeros y dejan pasar a un miembro de la familia. Y yo fui allí. A mí no me gusta hablar de estas cosas que yo siento experimento, porque después a uno le faltan muchos andamientos y no me gusta mucho esta historia, pero como estamos aquí pocas. El caso es que yo llegué allí y ella estaba pues, en su camita, estaba su marido presente y había una enfermera. Se conocían y estaban charlando. Y yo, para mí, que ella no estaba allí. Para mí que ella estaba sentada a su lado, al lado de aquel cuerpo. Me estoy imaginando, es una imaginación que siempre en mi familia siempre fue María la Fantástica. Igual que mi hermano, también fue Gonzalito el Fantástico. Hay cosas, testigo. Hay cosas, testigo. El caso es que yo dije, bueno, pues esto es lo que yo estoy sintiendo, experimentando y ya está. Entonces yo charlé con mi amiga, con mi paciente, en plan, mira tú, que estás aquí. Y lo que yo creía que recibía de ella era, sí, porque ahí duele mucho, pero estoy aquí. Bueno, ¿te vas a ir? Yo dije, bueno, si estoy aquí yo flipando yo sola con mi pensamiento, y esto es una imaginación, lo que más me da, estoy yo sola escuchándome a mí misma, nadie me va a juzgar ni a decirme nada, ¿no? Entonces, lo que me contaba era, no, yo no me voy a ir, solamente estoy esperando a que duela menos, ¿no? Ah, bueno. Yo fui a mi casa, saludé a su marido y tal, y me fui tan tranquilamente. Al mes y medio, me manda un WhatsApp y me pone, María, tenemos que hablar. Y yo dije, vale, pues tenemos que hablar. Y yo
me empezó a rondar la historia. Bueno, vino la consulta y justamente yo era el momento en que estaba leyendo el libro del doctor Pim van Lommel, que fue este doctor holandés que había hecho una experimentación sobre la ECM longitudinal a lo largo de muchos años en 8 hospitales holandeses. Justo daba la casualidad de que yo estaba leyendo el libro. Esto fue hace, no sé, 10 años, 15 años. Entonces aparece la consulta y me dice, oye María, que tenemos que hablar porque yo, mira, estuve pensándolo mucho tiempo, pensé que era un sueño, pensé que, no sé, lo pensé durante mucho tiempo, que me lo estaba inventando, pero yo porque sé que tú estuviste en la sala de reanimación. Claro, yo dije, para mí dije, pues. Y yo dije en aquel momento, tengo la oportunidad, aquí y ahora, si soy capaz de manejar la información, de no mediatizarla como para yo recibir información de primera mano. Porque está diciendo, ostras, lo que me está diciendo ella. ¿Cómo yo sabía que tú estabas en la sala? Dije, yo quiero... Tú cuando esto dices que lo soñaste... No, es que también sé que mi marido y mi madre estuvieron discutiendo. Y yo, sí. Me dice, sí, de hecho cuando le dije a mi madre, María estuvo aquí. Y no, dice, sí, María estuvo aquí. Dijo, no, hoy no. Dice, yo no sé cuándo, pero sé que María estuvo aquí. Bueno, también estuve yo y tu marido. No sé, que vosotros estuvisteis, no, pero que María estuvo, sí. Y también sé que tú discutiste con mi marido. Dice, bueno, ya te fue él con el cuento, ¿no? Que no, él no me contó nada. Entonces a mí me decía, ¿por qué yo sé que mi madre discutió con mi marido? Porque yo sé que tú estuviste en la sala. ¿Por qué? Entonces yo antes de darle la respuesta no quería mediatizarla. Entonces le decía, oye, ¿tú cuando viste a tu marido y a tu madre discutiendo, dónde estabas? Dice, ¿cómo dónde estaba? Claro, ¿dónde estaba? Para verlo, ¿no? Bueno, ellos estaban en la sala de fuera. ¿Y tú dónde estabas? Y se quedó pensando y dijo, arriba, porque yo los veía ahí abajo. Qué curioso, claro, yo haciendo clic, porque una de las características que hablaba el doctor Pim van Lommel precisamente en el estudio de las ECM era la visión cenital, que se llama, o sea, de arriba abajo. Y yo, interesante. Para mí era una experiencia de primera mano, además. Y entonces, bueno, ella estaba muy preocupada y le dije, mira, yo creo que tú te enteraste de que yo estaba allí porque yo hablé contigo. Me dice, ¿pero cómo hablaste conmigo? Y dije, pues yo me imaginé que estabas allí, al lado de tu cuerpo, y yo hablé contigo. Y me contestaste. Entonces, me dice, pues yo sé que tú estuviste. Y dije, pues ya está. ¿Más prueba? ¿Qué prueba quieres? Entonces, claro, esto es una visión personal. Está claro, es una experiencia. Sí, pero gracias a que personas como el Pim van Lommel, etcétera, están haciendo los estudios sobre las ECM. Bueno, el doctor Pim van Lommel es holandés, no es americano. Sí. Porque él tiene un montón de lugares holandeses y investigadores. Estamos de avanzar nosotros. Bueno, todo al final lo que está apuntando es que sí somos algo más que materia. Al final, quedarte con la fenomenología, bueno, es un poquito fenomenológico y está muy bien, pero lo interesante es que somos más que materia, que hay mucho que estudiar, por supuesto, y hay muchas creencias que vencer. Y es verdad que cambiamos de vestuario, y dejamos este vestuario y lo nosotros. Es el principio. Mira, el doctor Tucker está en la Universidad de Virginia. Este hombre ha hecho un estudio con más de 2.500 niños pequeños que recuerdan vidas pasadas. Nosotros, con la ciencia en la mano... ¿Vidas pasadas? Sí. Claro, cuando les hacen test, un niño no puedes fingir la emoción así tan fácilmente, menos un niño de 3 años. La cuestión es que con la ciencia en la mano nosotros no podemos decir que eso significa reencarnación. No. Lo que sí podemos decir es que hay algo que habita en nosotros que de alguna manera ya estuvo antes. Es como, por ejemplo, yo cuando os enseñé la charla, cuando os enseñé el dibujo del campo biofotónico y que estaba roto, y después de la sesión estaba como más entero.
Yo no puedo decir que lo que yo hice sanó a la persona. Lo que puedo decir, con la ley en la mano, y literalmente, es que eso antes estaba abierto y ahora está cerrado. Podemos intuir, podemos inferir, ¿vale? Y deducir esto. A mí no me gusta ser tajante, aunque tenga la ciencia orientada. Yo hice esas experiencias, en mi familia hicieron muchos. Y no digo, Y mi que abuelo, no sea como os cierto. enseñé ahora, siempre se despedía de gente que iba a morir. Y tenía allí una silla y no quería que mi abuela la quitara. Mi abuela no veía a nadie, pero él hablaba con la persona y oía la voz. Sí. Y estaba conversando con la persona y la persona le contestaba. Y yo también hice experiencias. Sí. Mis tíos hicieron experiencias, mi madre hizo experiencias sobre ese tema. Por eso No digo estoy diciendo que no existe. sea cierto. Lo que yo estoy tratando de decir es que a mí no me gusta ser tajante. ¿Por qué? Porque así como dije antes que nosotros nos creemos que somos el culmen de la evolución, no lo somos. Y hoy tenemos esto en la mano y mañana sabes lo que descubrimos. Creo que es mucho más prudente, también es mucho más honesto decir, hasta ahora parece que esto va por aquí. Yo hago la experiencia que cuando muere una persona, yo voy al tanatorio, como llama, a darle la tierra, lo veo allí tumbado y veo que es, como puedes pensar, una cáscara de nuez, le falta el contenido. Yo veo que está el cuerpo, pero es como si le quitaran el aire algo le falta a ese cuerpo. Bueno, es que está claro que un cuerpo físico vivo no es igual que un cuerpo físico cadáver. Está claro, todos lo vemos. Sí, pero es Esa como experiencia si la le quitaran tenemos la nuez todos. a la cáscara, es que está la cáscara allí, pero el contenido se desapareció. Sí, Yo no veo siempre así cuando veo a una es lo que persona. estamos Bueno, pues, diciendo. ¿Qué? Ah, perdón. No dije nada. Tenía que decir algo. Mutis. bueno, sí vas a decir algo. No. Bueno, no sé ya si os aburrí mucho. No. Es que hay la creencia Estamos aprendiendo. sí, de muchos siglos, hay la creencia que hay un más allá, los egipcios y eso, y antes de los egipcios. Por A eso ver. la ¿cómo se dice en español? Las momias. Momias. Sí, le metían carros sí, para ir al más allá y jarros con aceite y Sí, con y los chinos, ¿cómo se llama eso que apareció eso enterrado? Una tropa completa de soldados. Ahí se fue. Ah, lo de, sí, los Sí, guerreros. para que los llevara consigo. Sí, no me Hay acuerdo. muchos siglos que se creen en eso. A ver, si nosotros cogemos la historia de la humanidad, hay muchas Perdona, culturas. en Alemania hay un dicho. Si el río canta, es porque agua lleva. Que sí. Y aquí no es una cuestión de que seamos nosotros contra los que no creen, ¿eh? Esto no va de esto. Bueno, es que las cosas hay que vivirlas para creerlas. Yo lo que creo, desde mi humilde punto de vista, es que está llegando una generación que quiere coser esas dos partes que siempre han estado reunidas, ¿vale? Y para eso tenemos que intentar hablar un idioma por lo menos parecido. ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque a mí de qué me vale enfrentarme al otro. Yo no quiero tener razón. Lo que quiero es que todos evolucionemos, todos. Pero también es por egoísmo, ¿eh? Cuanto mejor sea el mundo, yo también voy a vivir un mundo mejor. Así de claro. Así de claro. Yo quería preguntarte con respecto a eso, que sé que estás con un proyecto de una escuela de conciencia, Sí. es un proyecto que lo estás avanzando mucho. ¿Puedes hablarnos un poco sobre eso? Porque Sí. a pesar de que hoy nada más veníamos a hablar un poco sobre la muerte y sobre el duelo y cómo enfrentamos, si alguien más tiene preguntas, por supuesto que las podemos hacer, pero Yo eso esto no sé si va, perdón, no sé si va con esto o no, pero a mí me impactó mi nieto, el mayor, tenía tanto cariño al abuelo, tenía tanto cariño, que un día vino y era pequeño, vino del colegio y le dijo, abuelo, porque un niño dice que le había muerto su abuelo, ¿no? Un compañero de él. Y entonces él llegó y le dijo, abuelo, ¿tú te vas a morir? Y entonces le dijo, hombre, yo me tengo que morir. No sé cuándo, pero me tengo que morir. Dice, porque mira, yo, si te mueres, me tienes que escribir una carta desde el cielo. Si se está bien, yo voy para allá contigo. Y si no, no. O no sé qué hago así. Entonces, claro, quedamos así como diciendo, Dios mío,
qué cosas, este niño, qué chifladura tiene por el abuelo, porque decir, si él se muere y va para el cielo, que le escribiera una carta, entonces, eso, que quería ir para donde estaba él. No que sí se está bien, que quería ir para donde estaba él o algo así. Entonces, claro, ¿cómo le contestas a un niño? Entonces, claro, mi marido dijo, hombre, yo no sé cuándo me voy a morir, pero de momento no estoy enfermo, estoy bien, y algún día me moriré, pero de momento no lo creo. Y entonces el niño se quedó así un poco tranquilo, claro. Pero claro, que impacta como diciendo, ay Dios mío, que se quiere ir con el abuelo, si el abuelo se muere, yo qué sé. Yo creo que para todo, cuanto más naturalidad le demos a todo, mejor. Claro, Quiero dijo, decir, claro, decirles, sí, dijo, pues no sé cuándo me voy a o sea, morir, pero... no, es como cuando pues, tenemos la manía, por ejemplo, de su niño se cae, decirle no es nada. No, es algo. Sí, que lo estaba viendo. Es algo. Imagínate encima que una figura de apego como la madre o el padre le dices nada. Hay un cortocircuito en la cabeza del niño, se llama que nada, se me estoy aquí muriendo de dolor. No, esto es un corte, esto es sangre, está dentro de ti y no es importante. Pero ahora nos ponemos una curita, nos pues exactamente igual. Claro que me voy a morir, y tú, y todos, y forma parte de la vida. Sí, se quedó tranquilo, como diciendo, a lo mejor no se muere tan pronto, y gracias a Dios aún está vivo, y mi nieto ya tiene 20 y tantos años, pero... La cuestión es que hay conexiones que vienen de más allá y más atrás. La potencia de esta historia es que hay conexiones, nosotros estamos conectados más allá de este momento, ¿entiendes? Por eso hay muchas veces que hay mucho vínculo, incluso tienes muchos vínculos de afecto. Hombre, con personas que no son de una tu... paciencia, les antojó, y ya casi, hasta teníamos miedo que se pelara al padre, porque él era capaz de subirlo así en un árbol de estos tal y echar el niño a lo mejor con un enanito, y él así esperando, como diciendo, cuando quiera bajarlo bajo, y yo le decía, yo no soy capaz de estar esperando a que el niño en una hora tú no te muevas de aquí. Porque bueno, no te dice tu propósito, pero sí el paseaba hasta no sé dónde, lo paraba todo, mi madre tenía una conexión desde muy pequeñito con el abuelo que la sigue teniendo, ¿eh? O sea, estarás de acuerdo conmigo en que tenemos conexiones también muy profundas y singulares con gente que no es de nuestra familia. También, a lo mejor porque le quieres muchísimo, y a lo mejor hay personas que sin ser de la familia le quieres tanto más que a muchos de la familia. Y a veces con alguien que acabas de conocer y dices, wow. Sí, qué feeling, ¿no? Sí. No, eso O que a lo mejor no puedes del déjà vu, ¿no? A mí hace un momento yo la escena de María y tú hablando, yo la he vivido en otro momento. ¿Quién dice? O sea, María, ¿qué estabas haciendo tú por ahí? ¿Dónde? No sé en dónde. Es pero que ya tenemos charlas, hace mucho, Para meterme con Bueno, entonces nos puedes hablar de esa escuela de sí. conciencia que, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. No quiero ser... ¿No? Maricé, me estás viendo así como que... No, de esa escuela de conciencia, primero, ¿cómo surgió la idea? Y bueno, que nos hables de ella y cómo es ese desarrollo que piensas. La idea surge porque esta es mi forma de hacer terapia, básicamente. O sea, yo la forma... Se dice que no soy un psicólogo al uso, porque trabajo así, de forma individual. Da igual que la persona venga con un conflicto X o con un conflicto Y. Le voy a decir lo mismo. De hecho, hubo un tiempo que dije, Dios mío, estoy repitiendo lo mismo. Pero no, en realidad estoy diciendo lo mismo adaptado a cada persona, adaptado a cada problema, etc. Y entonces la historia, yo me doy cuenta de que para mí lo importante no es trabajar el síntoma sin la causa. Por eso me doy cuenta a medida que voy trabajando, que yo para mí lo importante es formar a mi paciente, formar en conciencia, en que se dé cuenta de quién es, de qué es el mundo, de qué es el otro, de cómo funciona. Entonces surge la idea de, ¿cómo se dice esto? De formalizarlo, por así decirlo. O sea, yo sigo haciendo lo mismo de forma individual, pero empieza a haber un grupo de personas en la que yo me doy cuenta que en un primer curso, en un primer sendero, hay cosas que hay que saber antes de, por ejemplo, pues quién soy yo,
que es el otro, que es el mundo, porque es así, etcétera, etcétera. Entonces lo que va surgiendo es una formalización de esta manera en la que yo ayudo a la persona, una formación. Ahora mismo puede ser un enfoque hacia una persona que tenga un problema relacional, o consigo mismo o con otras personas, o puede estar más enfocado, el sendero está enfocado hacia una persona que tenga un conflicto más a nivel de un vacío existencial. Va a depender de en qué punto de tu vida estés. Pero en resumen, la escuela tiene una diplomatura, por así decirlo, que son 3 senderos, ¿sí? Que uno está más enfocado al principio de todo al conflicto, ¿sí? A que tengo un problema con no sé quién, o tengo un problema con no sé cuánto, cómo lo soluciono, cuáles son las estrategias, las herramientas, etcétera, etcétera. Un segundo curso, sendero, que está un poco más enfocado a alguien que tiene interés, porque hablamos ya más de qué dice la ciencia con respecto a esto. Ahí es cuando estudiamos pues, las ACM, o estudiamos los estudios de reencarnación, o cómo funciona el cerebro, el círculo del hábito, que es la mente analítica. El segundo sendero está un poco más enfocado de esta manera, y el tercer sendero está más enfocado a que tú ya seas capaz solo de resolver el asunto sin que esté el terapeuta delante. O sea, como cada vez es como más darle más herramientas al alumno para eso. Y eso es un poco la formalización reglada, por así decirlo, de lo que hago de forma individual. Y eso, bueno, después ya nos avisarás cuando inicies todo esto. Para volver al tema un poco de la muerte, Sí. una cosa es cómo nosotros individualmente ve la muerte y otra es cómo se lo explicarías, por ejemplo, a un niño o a alguien que está en un proceso de agonía para decirle no tengas miedo. ¿Qué haces ahí? Porque tú puedes decirle no tengas miedo, pero el que lo está viviendo es otra cosa. O sea, ¿qué haces? El tema del acompañamiento del duelo, el acompañamiento al tránsito, es un temazo. El que acompaña en el tránsito poco tiene que decir. Acompaña con su presencia y con su esencia, como está la vibración de su esencia. No hay nada que decir. De hecho, cuanto menos se diga, casi mejor. Cuanto más se esté en presencia de una persona que está agonizando. De hecho, tú imagínate un hospital, ¿sí? Que hay una persona que se está a punto de morir, y aquí está su hijo y su nuera, y están discutiendo. Y este hombre está, bueno, esto es más habitual de lo que es. Y este señor está a punto de marcharse, ¿de acuerdo? Y resulta que están esperando a que este señor se muera. Y además está su hija, imagínate que está dolorosísima porque su padre se está muriendo. Lo más probable es que este señor se vaya cuando la hija vaya a la cafetería y cuando aquellos dos cojan la llamada de teléfono. Esto seguro que lo escuchaste alguna vez. Es que parece, hombre, que estaba esperando a que yo me fuera de la sala para marchar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿con qué presencia, con qué esencia, con qué estado están esas personas acompañando a esta persona que se va? Pero debían estar allí. Y si estando allí debían estar como personas, no como, a ver. Por eso no es que le diría. Es una acogida de mano y un cuando quieras. Bueno, yo con Como una tía quieras. le cogí la mano y le dije, una tía mía, le dije, no te preocupes que no te vamos a dejar sola. Pero No estamos ella solos sola. nunca. Ni siquiera tienes que decirlo. ¿Te No, acuerdas se lo lo que te dije y parece que se quedó como muy tranquila. ¿Por qué? Porque tú lo estabas sintiendo en el relato. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que emanamos. Cuando está es alineado... lo que sienten ellos. Claro, date cuenta. Mira, esto es lo mismo que cuando tú trabajas con un perro. ¿Sí? El perro no te entiende la palabra, ¿eh? ¿Tú te crees que tu perro te entiende? Ahí no hagas eso. No, lo que entiende es la vibración, la información. Que se lo dices, No, es la información que está escondida. Es como
tú oyes un pipi, 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 eso es una información, significa algo. ¿Entiendes? Tiene un significado. Los que leen braille, esto que está leyendo, tiene un significado para su braille. Es la esencia de lo que está ocurriendo realmente. Entonces, si tú lo que dices está alineado con esto que tú estás vibrando, por así decirlo, por supuestísimo que se va a quedar mucho tranquila. Pero te digo que no hace falta que lo digas. Nada, solamente con... El caso que os conté antes, yo no lo dije en alto, yo hablé con ella en mi cabeza. Y esto hubo una comunicación. De hecho, la ciencia nos habla del efecto, Einstein llamaba el efecto fantasmagórico. Un átomo que se divide en dos, uno lo mandan a un ¿cómo se llama? Lo del CERN. Un acelerador de partículas, muchas gracias, en Suiza, y a otro lo mandan en otro acelerador de partículas en Tenerife, ¿sí? Y a uno le haces algo y el otro responde exactamente igual, haciéndoselo a este. Eso es lo que estamos hablando de que en el fondo del fondo hay algo que está conectando. La mejor demuestra hay que también hicieron investigaciones de gemelos. Uno está, yo que sé, en África y otro está en París. Si uno tiene dolor, el otro lo siente también. Sí, pero no tiene por qué ser un gemelo, ¿eh? Una persona que tiene una X... Yo creo que existe más, ¿eh? O sea, que eso pasa más en los gemelos. Bueno, porque has hay gemelos compartido... que no se dan separados casi. No, pero porque has compartido. Pero, por ejemplo, tú imagínate una persona que tiene una gran sensibilidad, ¿sí? Y que encima sea capaz, tiene un desarrollo empático muy potente, ¿vale? O sea, el desarrollo empático es algo más que la simpatía que bien me caes, ¿eh? No, es algo, una capacidad para desarrollar. Y que tú tienes un vínculo con alguien. Un vínculo que a lo mejor no hace falta que te veas todos los días. No. Es lo que estamos diciendo, hay un vínculo, sí hay. Con personas que aunque te hables cada 6 meses, tienes ahí ese vínculo. Estoy te acuerdas a lo mejor un montón de veces. segurísimo que alguna de vosotros escuchó alguna vez y a mí me daba que algo le había pasado, fíjate. Y yo no sé qué me daba, qué tal. Oye, el 80% de las personas han tenido la experiencia esta del teléfono. Suena el teléfono, sabía que eras tú. Sabía que eras tú antes de contestarlo. Tenemos esta capacidad. O estás en casa, lo que ves o no, es igual. Mi madre falleció, mi madre amaba las rosas. Yo estoy en casa y me tiene pasado que aroma, perfuma rosas. Me llama mi hermana en Valencia y dice, ¿a qué tienes a mamá en casa? Y dice, ¿por qué? Yo también huelo las rosas. Estamos hablando de que hay una sensibilidad, una captación, una información. Y cuando viene mi padre a visitarme también yo, porque él fumaba mucho. Mi padre está aquí, huele el tabaco. Y no hace falta que sea un aspecto tan fenomenológico, que es maravilloso. Mi padre hacía, va a llover, se capta información, es así. Es que somos captadores y emisores de información. Yo os puedo estar diciendo una cosa, perdón. Influye algo la intuición, cuando una persona es muy intuitiva y sabe o cree que va a pasar algo y después pasa, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué es la intuición? Me estoy preguntando. Sí. Para que la intuición, para que tú escuches a tu intuición, tienes que bajar tu cháchara mental. Tu chiqui. Sí. Si no, a la intuición o te pega un grito del copón o no la escuchas. ¿Sí? Tú puedes saber una cosa a nivel intelectual y puedes saber una cosa a otro nivel. Eso es lo que está relacionado con la intuición. Cuando te viene algo intuitivamente, tiene un peso que no tiene el intelectual. Tiene un aplomo, por así decirlo, que es como... va a ser que... ¿sí? El problema es que nosotros en nuestra cabeza siempre ponemos en duda absolutamente todo, ¿vale? Porque siempre hemos primado mucho el intelecto a nivel mental y no el que os hablé antes, que es el primer cerebro, ¿vale? Pero también es cierto que se confunde mucho. Lo que estoy hablando no es sentir. Yo, por ejemplo, le digo a un paciente, ¿y tú qué sentiste? Y me dices que yo creo que no sé cuánto. No te estoy preguntando lo que piensas, te estoy preguntando lo que sientes. Bueno, es que, imagínate,
Yo tenía un amigo que me decía, tenía un problema con otro amigo suyo, y me decía, bueno, es que yo siento que le tengo que decir, no sé qué, no sé cuántos que más. Bueno, eso de decir que sientes que se lo tienes que decir, yo creo que está hablando tu ego con una necesidad increíble. Entonces, aún no tenemos desarrollado lo que es el cuerpo emocional, que se llama. Nosotros tenemos un cuerpo mental, que es el que estamos primando en nuestra cultura, que los niños hagan aquí, y no tenemos desarrollado el cuerpo emocional. Y el mental también hace falta experiencias para creer en eso. Es que la experiencia es lo que, a través de la experiencia, es a través de la que... Pues de la es la que- de la de la que- ciencia, la experiencia es lo que nos hace llegar al propósito. Yo lo dije al principio, el alma lo que quiere son experiencias, buenas, malas, regulares, da igual. No puede llegar al propósito que tiene si no tiene experiencias. Es que si no, ahí sí te diría, ¿para qué venimos a vivir? Una pregunta. Si te queda... No, ya estáis dormidas. Si te queda algo por decir a la persona que fallece, ¿es bueno escribir una carta con lo que tú le quieres decir cuando ya ha fallecido? Esos sentimientos... ¿Para quién es bueno? La pregunta ¿es bueno para mí, que soy el que le va a escribir la carta, es bueno para el otro que se fue? ¿Para quién me está hablando? Para ti misma. Porque te quedaron por decir cosas. Sí. Mira, podrías hacerlo de forma con tu imaginación, igual que antes, pensando. Pero es cierto que la escritura tiene algo de valor que no tiene solamente el pensamiento. ¿Por qué? Cuando nosotros escribimos, el proceso está pasando desde tu cabeza, pasa a varios sitios de tu cerebro para que el motor pueda hacer el movimiento de escribir. O sea, el pensamiento se enlentece, ¿sí? No solamente ti, sino que como tienes que tenerle un sentido para poder escribirlo, el pensamiento se enlentece y cobra peso. Es capaz de ser más consciente de lo que quieres decir, expresar, lo que fuera. Por eso es importante que escribamos. Y al mismo tiempo, no solamente es importante por esto, sino porque cuando tú lo estás escribiendo, lo estás leyendo. O sea, baja y sube la información. Por eso es tan potente lo de escribir. Entonces, esta es la diferencia de cómo enseño yo. Yo te podría decir, sí, es bueno que escribas una carta. Pero te voy a decir el por qué, te lo estoy diciendo ahora. Pero es bueno para ti. Sí, claro. Para la persona que no se... El otro probablemente no tenga ningún problema. ¿Sabes por qué? Porque el otro, dependiendo del tiempo que haya pasado, pero lo más probable es que el otro ya su cuerpo mental se haya deshecho del ego. Por tanto, no tiene los dramas que tenemos nosotros, lo ven de otra manera. Entonces, la necesidad siempre va a ser el ego. El ego es el que sufre, el ego es el que no sabe, el ego es el que le cuesta. Oye, y hay egos, cuidado, muy desarrollados, que están muy plegados a su alma ya diciendo, venga, va, vamos a jugar juntos. O sea, decir ego no quiere decir poco desarrollado o malo, ¿eh? Lo que queremos decir en que un ego de media normalmente es el que sufre, el que no entiende, el que etcétera, etcétera. O como ir a la tumba, hablas con el difunto, le pones cosas. Hay personas que necesitan ir al cementerio por su programa, lo dijimos al principio, y hay otro que lo hace en su cama y hay otro que lo hace mirando las estrellas. ¿Qué es lo importante? ¿Ir allí o la conexión? ¿Qué es lo importante? ¿Lo que dices o la conexión? Tú cuando hablas con alguien, si oyes verdad, es porque está aquí, estás oyendo esto. No estás oyendo... Las palabras pueden ser muy bonitas, pero yo te puedo decir que guapa eres y en realidad tú me estás oyendo... Cuando me dicen que guapa, sí que lo estoy escuchando, que me está haciendo un rintintín. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si tú eres hábil, porque escuchas más allá, entonces, lo importante es la información, ese pozo que llevo. Entonces sí, claro, es necesario para la personalidad porque no se queda a gusto. Es muy interesante que escriba una carta. Y además, que se desplaye a gusto, ¿eh? Sí. Claro, yo creo que sí, que es al escribirte Claro. lo que le quieres decir. Porque además es una cosa de ti para ti. Eso no se lo vas a dar a escribir. ¿Entiendes? Como, por favor.
suéltate ahí y todo lo que necesites. Es más, esto es una práctica que no solamente se utiliza en este caso, sino se utiliza muchas veces cuando tienes un conflicto serio con una persona que también está viva. Claro, no se lo vas a decir. Pero lo importante es que aquí el libro es el tuyo, lo importante es cómo tú gestionas esta historia. Sí, sí. El otro... Tengo dos preguntas. Bueno, no, la primera era que si crees que es más potente eso de escribir o visualizar, porque también hay ejercicios de visualizar a la persona, decirle, despedirla, no sé. O sea, fui a un curso sobre el duelo de terapia gestal y hablaban de esto, ¿no? Sí. No sé. Los humanos tenemos, se dice que tenemos tres vías, por así decirlo, de entrada de información. Hay más, pero tres, ¿vale? Somos o visuales, o auditivos, o cinestésicos, ¿vale? Hay test que te dicen si eres más visual, y eso es interesante porque si tú eres formador, por ejemplo, y la gran mayoría de la gente es visual, pues pondrás filminas y cosas así. Si la gran mayoría son auditivos, pues estarás charlando, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo estás haciendo movimientos porque va a haber alguno visual y lo tienes que captar, o pasas por, ¿sabes? O cuentas alguna anécdota que sea más física, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante porque se sabe que la gran mayoría somos más visuales que auditivos o cinestésicos. Pero también es cierto que debería haber una guía. Quiero decir, hacerlo tú solo va a depender del grado de experiencia que tú tengas. Las visualizaciones se han hecho toda la vida, por ejemplo, en psicología para trabajar con fobias. Una persona cuando tiene una fobia, tú no lo puedes enfrentar al elemento fóbico directo, lo tienes que hacer en imaginación, ¿vale? Pero la persona está siendo guiada, porque si tú le dices a alguien que no está práctico en esto, hazlo tú, a los 2 segundos está con la mosca, ¿sabes? Entonces, si tú lo vas a hacer solo y no eres un experto en esta historia, escribe. Claro que sí, lo otro, pero va a depender de la persona. Y la otra pregunta del millón es ¿cómo defines el ego? Lo siento, tenía que No. Ya no vas a venir primero. Supongo que será también muy diferente de morir en una cama a morir en un accidente. Sí. ¿Le contesto yo primero y después te contesto a ti? Bueno, Y si no me acuerdo de la pregunta, me la repito. Sí, me da igual. El ego es mi definición, ¿de acuerdo? Aquí. ¿Quién crees que tú eres y además crees que es verdad? Eso es el ego. Pero no es parte de la personalidad. No. La personalidad es también el comportamiento y la actitud. El ego está referido simplemente a la creencia. La personalidad incluye también el comportamiento y la actitud. Y la personalidad es más amplia que el ego. Pero luego se... Espera. Si me vas a hacer la segunda pregunta, entonces va a ir. Apunta. La pregunta era que será diferente. Que será diferente morir en una cama asistida por médicos, por lo que sea, a morir en un accidente, pues que se derrumba o por ejemplo en el tren o en un avión. ¿Diferente para quién? ¿Para la persona que muere? Para los que quedan. No para el que va. Mira, El que va se va. yo os conté al principio que mi primer contacto con la muerte es porque mi madre se murió cuando yo tenía 17 años. Tú no lo viste porque llegaste más tarde. Y tenía una amiga que con 2 días de diferencia, 2 años más tarde, se murió su padre en un accidente. O sea, yo tenía 17 cuando se murió mi madre y cuando se murió su padre teníamos 19, porque más o menos éramos de aquí. Ella lo llevó fatal. El padre se murió de accidente y rápido. Mi madre se murió de enfermedad, ¿de acuerdo? Y recuerdo que un día estábamos de copichuelas por ahí y ella entró en una crisis. Encerrada en un baño, en un puff, había que sacarla de allí. Y me dijo, parece mentira que tú, con lo que viviste, no me pudieras explicar cómo sobrellevar esto. Claro, yo me quedé, imagínate, yo tenía 19 años. Y le dije, mira, ¿me estás preguntando qué es peor, si morirse de enfermedad o si morirse de repente? Es igual el morirse. ¿De qué estamos hablando?
¿Entiendes lo que quiero decir? Es morirse. Ahora, la persona que se muere, el que se va, como ya dijimos antes, a la conciencia se la desconecta antes del gran sufrimiento. De hecho, muchas veces, las personas que desencarnan en un accidente, por un traumatismo, no se dan cuenta de que están muertas. Eso debe de ser la diferencia. Sí, claro, que el proceso es más lento y te das más cuenta. Claro. Y el otro es como... es un repentino. Claro. ¿Qué hago ahí? Si estoy aquí. A ver, y si oyes a dos médicos a una distancia muy grande, discutir, Perdón. Perdón, me tengo que tomar una pastilla. Pensé que no me lo dar tanto. Estoy ahora mismo contigo, ¿eh? tranquila. Lo de las pastillas son importantes. Bueno, yo también tuve un aviso de esos importantes hace 2 años. Me dio una tromboembolia pulmonar. ¿Qué hay una pastilla? Dime, perdona. Mira, yo tuve un accidente, solo me enteré del choque y se fue. Sí. Después, cuando llegaban las ambulancias, me vi colgada en el coche quedara estacionado y volví a perder el conocimiento. Y cuando llegué a la sala, que era en el Hospital de Lugo, es una sala muy grande, estaba en la camilla y yo no recuerdo de ver nada, solamente que yo estaba en la camilla y oigo a muy lejos, y estaba lejos porque tengo testigos, discutiendo de que no me metiera. Uno decía, no metas a esa señora en el escáner porque ves que está muerta, ya. Se muere, pero está muerta. Y después va a morir más gente por culpa de meter en el escáner, que hay que esperar 5 horas a meter, cuando muere una persona, a meter otro en el escáner. ¿Me preguntas por qué te pasó eso? ¿Por qué tuviste esa experiencia? Sí. ¿Qué es esa experiencia? ¿De qué es esa experiencia? Y cuando vino el médico, cogió el carrito, y eso lo recuerdo. El médico después me explicó que yo no me movía. Me metió en el escáner y fue cuando vio que, bueno, no estaba muerta y no estoy aquí, después de muchos años. Cuando hablamos... Tal vez estabas la mitad fuera del cuerpo ya. Pues posiblemente. Vamos a hacer una cosa, Francisco, la próxima charla la das tú. Yo Deja que quise- termine de contestar. Yo quise hablar con ese médico, a los 3 días, vino porque él era de turno de noche, llegó allí, me saludó y yo le dije muchas gracias por salvarme la vida. Aquí estamos para salvar la vida. Dije yo, no, usted fue el que me salvó la vida, el otro quería dejarme morir. Mira, fue de... Su cara se puso peor que eso, blanco, y marchó, no me dio ni una palabra. Marchó y al cabo de un rato llegó y dijo, bueno, mi compañero tenía razón, usted estaba muerta. Dentro de las experiencias cercanas a la muerte, el Dr. Grayson, que fue uno de los primeros que estudió el fenómeno, hay lo que se llama una escala de Grayson. Hay una, así como dijimos antes, que nada es todo o nada, todo es graduable. Las experiencias cercanas a la muerte, hay grados de experiencias cercanas a la muerte. Tú tuviste una experiencia cercana a la muerte de grado más bajo. ¿Por qué? Porque no tuviste a lo mejor pues, ni la visión cenital, ni hay unos ítems que te están diciendo qué grado de experiencia cercana a la muerte has tenido. No has tenido una visión de un familiar, no has tenido una visión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero has tenido una experiencia cercana a la muerte. O sea, tu conciencia, tu alma se ha separado de tu físico lo suficiente como para que hayas percibido esa información.
pero tú tienes conciencia perfectamente de este asunto. O sea, Sí, sí, sí. sí, esto es sí. lo que, una de las características de las ECM es la seguridad de la comunidad. Sí, esto es así. Es más, si yo te pregunto, ¿tú tenías dolor? Sí, horrible. Después. Cuando, Después. o sea, al despertar Al despertar. era como un foco, pero después venía el dolor. Claro. De hecho, estuve 3 días sin poner, Pero sin después- ponerme la medicación que necesitaba porque... Pero si estaba yo te llevo al momento en el que tú escuchaste a los doctores, No tenía dolor. ahí está. Si está despegado o no está despegado. Si está unido al físico o no. De hecho, la entrada es dolorosísima. Y cuando Es mucho choque. desperté en el coche colgada, porque además yo pasé para el otro siempre que los coches cacharraban, tenía dolor y de repente ya no tenía nada. Miraba, había mucha gente alrededor, chillando, y como se nota que yo me moví, está viva, que se mueve, y eso sí que lo vi. Y lo oí como estoy oyendo. Sí, sí. Porque tú eres eso que habita en ese cuerpo físico. Tú eres lo que habita en ese cuerpo físico. Claro. María. Dime. A ver en qué jardín voy a meter. Pasa que podamos. Mira, comentabas antes que cuando, por ejemplo, alguien muere de accidente, que a veces que se quedan como mirando y decir, ostras, ¿dónde está? Yo tengo leído, en los coitados, por un lado, que antes de encarnar tenemos como un pacto, un plan de vida, y sabemos perfectísimamente cuándo y dónde vamos a morirnos. Contradícese un pouco, non? ¿Lo qué? Que si te morres de accidente, te quedes en esto no, vou ben, que fago, me quedo ou me vou? Claro, pero es Pero que... iso despantanse antes, como é que non sabes que fazer? Porque, mira, en la charla lo dije, cuando nosotros desencarnamos, el primer momento, nosotros desencarnamos con todo aún, o sea, con tu ego aún, o sea, con tus programas y con tus creencias. Por tanto, claro que puedes tener ese impacto. Es después, una vez que se va diluyendo, que tú te das cuenta realmente de quién eres, de lo que... Claro, es una cuestión de que tú cuando desencarnas es inmediato tal cual, o sea, lo único que no hay es el físico. Tú desencarnas lo mismo, igual. Y el problema de los suicidas es que se dan cuenta de que tienen el mismo problema y las mismas historias porque el ego aún está presente y no tienen un cuerpo físico con el que trabajar. Es un problemón esta historia. Pero, pues os digo, no morimos solos, hay mucho trabajo en este otro lado. En otro lado parecía, bueno, tranquila, no pasa nada, ya vamos yendo. Y outra cousa, con respecto a que decías antes, que falabas da escuela, que creo que hai cada vez máis xente medicada. E como faz aí? Porque creo que os medicamentos son as cousas que fan e que, claro, a nivel de conciencia está un poquinho zen. E como faz aí para que a xente se dé cuenta? Ese darse cuenta é máis difícil, non? Cando estás baixo os efectos, Sí, pero mira, esto es un poco lo que hablaba Kim antes. Si te aprietan lo suficiente, buscas ayuda más allá de las pastillas. Es la maestría del conflicto, es la maestría del dolor, eso es lo que nos da. Es que esto es así, mira, yo a veces lo pongo, parece un ejemplo un poco burdo, pero tú tienes un grano, pero para sacar eso de ahí tienes que apretar y te duele. Pero es que no hay otra manera de limpiarlo. Y aparte que lo puedes hacer cuando está lo suficientemente maduro. Antes, tú sabes que le puedes dar ahí y no sale nada. En ese caso, alguien que está realmente mal, que dice a ver que ya aprieta moito, entonces... Mira, esto es como ya he tenido suficiente de esta historia como para ya quiero algo. Entonces cuando la persona busca, o porque el universo es así, llámale como quieras, le aparece el libro, le aparece la persona que le dice, oye, ¿por qué no vas hablando no sé qué? Cuando uno está preparado. El dicho es, el maestro cuando aparece, cuando el alumno está preparado, pues ahí está. Entonces, bueno, pero no es nada ni malo ni bueno, en el sentido de que la medicación es útil, porque si la persona no tiene otra manera de salir en ese momento, viva las drogas, o sea, claro, pero en principio todo es para poner y para quitar. Pero si no lo puedes quitar porque la persona
no puede, por lo que sea. Hay mucha gente que me dice, bueno, no quieren. Bueno, hay personas que no pueden asumir determinadas cosas, porque esto de la consciencia es de mucho coraje, ¿eh? Hay que hacerse muy responsable de lo que uno piensa, de sus actos, etcétera, etcétera. Entonces no es un no querer, es un no poder. Yo a un niño no le puedo dar la misma responsabilidad que una persona de 20 años o de 40, pues con el alma lo mismo. O sea, esto no va de bien o mal. Entonces, mientras tanto, pues tenemos lo que Mi nombre es María, lo siento, pero vamos a volver cuando sea y como queramos. Otra cosa que yo quería preguntarte, quizá no tenga tanto que ver con esto, pero comentando, como tú decías, le quieres decir a alguien algo, ¿qué juego tiene, o sea, qué papel en todo esto tienen los sueños? Wow. Mis amigos. O sea, me estoy yendo de la muerte, pero, por ejemplo, cuando vemos, yo a veces sueño con mi papá y mi papá no habla. O sea, yo nada más lo veo hacer. Mi mamá sí, es porque era más regañona. Debe ser. Pero, ¿qué papel tiene, por ejemplo, hay momentos en que tú sueñas con alguien que quieres y lo ves bien y te levantas como tranquilo? O sea, te digo, esta amiga que murió recientemente después de un dolor muy fuerte, oye, yo siempre la veo sonriendo, entonces yo estoy así como, oye, qué bien, como que me queda más tranquilidad o la muerte me parece a veces, yo digo, oye, debe ser que está de viaje, ¿no? O sea, ¿sabes? Como que levanta como, está de viaje. O sea, son terapéuticos los sueños, soñamos siempre, no soñamos, nos recordamos, no nos recordamos, no sé qué. La medicina de los sueños demuestra que soñamos siempre, todos los días y varias veces. Otra cosa es que no nos acordamos. Los sueños, la capacidad de recordar el sueño se recupera. O sea, no es una cosa que yo no sueño y ya no voy a poder hacerlo nunca más. No, se trabaja. Yo siempre digo que soñar es viajar. Y pongo el ejemplo, imaginaros un árbol. ¿Sí? Un árbol tiene su copa, tiene su tronco, tiene sus raíces. Pues nosotros imaginar que somos algo que está recorriendo el árbol. Cuando estamos en este mundo, en el mundo de la vigilia, que se llama, estamos en la copa del árbol. Y nosotros cuando soñamos nos vamos en la raíz. Pero nosotros somos algo que está recorriendo la realidad, que puede estar en la copa o estar en las raíces. Cuando nosotros soñamos, nos ponemos en contacto, por así decirlo, de esa parte más esencial que somos nosotros. Por eso la interpretación de sueños es una brújula enorme para el trabajo personal. La cuestión es que la forma en la que nos hablamos en sueños es siempre simbólica. Entonces, hay distintos tipos de sueños. El sueño ordinario, en el que no se tienen disturbios, no es ni pesadilla ni nada, es un sueño, bueno, ¿sí? Y que si tú sueñas con tu papá, por así decirlo, o sueñas con alguien, esa persona está siendo un símbolo de las características que tiene esa persona que están en ti. No es tan fácil. Quiere decir, si tú desde tu interior quieres llamar la atención sobre que estás siendo últimamente un poco iracunda, un poco vehemente, tú vas a soñar con alguien que tú conoces, que tú, desde tu punto de vista, tiene esa característica. Tú te lo estás diciendo, representándolo, tú estás proyectando un sueño a través de ese personaje, aunque lo conoces. Ahora, si el sueño es extraordinario, el que está ahí presente es la persona que esté fallecido, ¿sí? Y no es una proyección tuya. Pero los sueños extraordinarios tienen una característica diferente que los sueños ordinarios. Por ejemplo, son mucho más vívidos, la gran mayoría de las veces la persona puede ser lúcida o semilúcida. El mundo de los sueños es mucho más complicado, pero que es una tremenda brújula para nosotros y para el desarrollo personal. María, ahí estamos hablando de los sueños. Hay a veces hay personas que sueñan con personas que no están enfermas, que tienen una historia que te haga pensar. Puede pasar
y estás, de alguna manera, en el sueño, viendo que esa persona se está muriendo, que se va a morir, y está en ese proceso. Lo que siempre escuché es que cuando uno sueña con alguien que se va a morir, realmente lo que estás haciendo es que tenga más larga vida. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, esto es un dicho más cultural que otra cosa. Si tú, por ejemplo, imagínate que sueñas con tu mamá que se está muriendo, ¿sí? Y yo te digo, dime las características de tu mamá, dime lo que tú crees, lo que tú piensas de tu mamá. Pues mi mamá siempre fue una mujer muy dura, mi mamá fue una mujer muy valiente, mi mamá, bla, 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 las características. Lo que tú, desde tu yo interior, te estás diciendo a ti es que esas características tuyas se están muriendo. ¿Entiendes lo que es una proyección? Eso es. Ese es la interpretación de sueños, se hace así. Tú te proyectas un personaje que todo lo que, la información que oculta es tuyo. Y tú desde tu yo interior te estás diciendo esto, y lo que está ocurriendo en la escena es lo que está ocurriendo. Esa parte de ti se está muriendo. O imagínate que están haciendo un niño, ¿sí? En tu sueño, y ese niño tiene X características. Tú tienes que analizar las características de ese niño, y eso es lo que están haciendo en ti. ¿Entiendes? El mundo del sueño siempre es simbólico, y todos los personajes dentro de un sueño ordinario, todos los personajes están hablando de ti, y la acción está hablando del proceso en el que tú estás. Es, a mí, apasionante. Bueno, yo es que soy súper mega sonora. Bueno, sí, yo quería decirles que si no hay más preguntas, darte las gracias por haber estado aquí. A vosotros, yo. Gracias a tener un asistente de la charla, pero muchísimas gracias. Gracias a todas por haber venido. Gracias por, a pesar del tiempo, estar aquí. Y bueno, esperamos que haya sido interesante y que puedas volver en otro momento. Yo encantada, ves que me gusta Para hablar de la unidad. Más bien esta noche. Un aplauso para